Señor les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo estamos en este mediodía, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros y su mano poderosa siempre, hermanos, está para rescatar, para restaurar. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos, en este mediodía? Porque ya es mediodía, ¿verdad? Qué gozo que estemos todos aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, hermanos, verdad? Ahorita me gozaba con los testimonios de mis hermanas, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno, hermanos, y a veces pensamos que nuestras batallas son muy fuertes, ¿verdad? Muy grandes. Y cuando escuchamos las batallas o las pruebas de otras hermanas, hermanos en la fe, nos damos cuenta, hermanos, que no somos los únicos, ¿verdad? Que estamos en batalla o en pruebas. Pero lo más hermoso y lo más importante, hermanos, es que podemos darnos cuenta que a todos el Señor nos extiende su mano y nos libra, porque Él es nuestro socorro, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces todos nosotros nos hemos encontrado, hermanos, en esas situaciones que para nosotros son desesperantes, ¿verdad? Cuando nos sentimos perseguidos, quizás por toda clase de mal, por enfermedad, por enemigos físicos, por deudas, algunas veces quizás, hermanos, por nuestras propias emociones, sentimientos, nos sentimos perseguidos y a veces no sentimos que no tenemos escapatoria, o nos sentimos topados o enclaustrados, ¿verdad? Encerrados en cuatro paredes, cuando Dios es nuestro aliento, Él es nuestro amigo, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un salmo muy hermoso. En este salmo, hermanos, encontramos las palabras de aliento del rey David, amigo de Dios, en el momento de la crisis, en el momento cuando él se sentía perseguido. Y hay una sonrisa en mis labios, hermanos, porque es el salmo con el que comenzamos, ¿verdad? El Salmo capítulo 3. Yo les voy a pedir que abran ahí su Biblia. Dios es bueno. Yo cuando escuché al hermano que habló de este salmo, yo dije, ay, tú eres bueno, Señor, ¿verdad? Porque el Señor movió mi corazón. Iba a continuar con la secuencia del Génesis, pero es necesario dejarnos guiar por el Señor, ¿verdad? Es necesario no irnos tan rígidos, sino cuando Dios quiere hablar de diferente manera, nosotros tenemos que decir simplemente: habla, Señor, porque tu pueblo oye, ¿verdad? Y antes de darle lectura a este salmo, bueno, vamos a leerlo y al terminar hacemos una oración a Dios y Padre. Amén, hermanos. Ya estamos ahí, Salmo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Espérenme, déjenme pongo mis lentes, por favor. Ahora sí los puedo ver mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice esta hermosa palabra, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, dice David. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, en este mediodía, cuántas gracias te damos, porque tú eres nuestro socorro, Señor. En los momentos que nosotros encontramos difíciles, Señor, tú estás ahí, Señor, para siempre darnos esa salida, Señor, para ser nuestro oportuno socorro. Y en esta semana no ha sido la excepción, Señor, sino que tu mano poderosa se ha extendido para salvar, para rescatar, para ayudar, Señor, para sanar, para sustentar, sostener, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos alimenta, Señor. Gracias por permitirnos exaltarte con cánticos, Señor. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en nuestro corazón, Señor, y pueda producir los frutos que tú anhelas en cada uno de nosotros, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que plasmes esta palabra, Señor. Séllala en nosotros, Señor, y ayúdanos a andar en ella, Señor, y recordarla, meditarla, Señor.
todos los días de nuestra vida, Padre. Reconocemos que tú eres el único soberano, el único todopoderoso, Señor, el cual puede, Señor, librarnos, Señor, hasta de la misma muerte, Señor, si así está en tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria damos a Dios, hermanos. Tuvimos una semana sumamente difícil. Antes de comenzar, hermanos, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por las oraciones, hermanas, hermanos, por las oraciones, porque pudimos ver la victoria de Dios obrando. Gracias damos a Dios, hermanos, porque cuando más necesitados estamos, el Señor está ahí para extender su mano, hermanos. Amén. Podemos confiar de que Dios es nuestro socorro. Y en este salmo, hermano, mi objetivo, hermanos, de enseñar a través de la palabra de Dios, hermanos, es que aun cuando todo parezca perdido, hermanos, tenemos alguien en quien confiar y el cual tener la seguridad que nos va a responder, y ese es Dios. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos desesperados? Cuando nos encontramos perseguidos, que parece quizás que no tenemos salida, hermanos. Nosotros como humanos, hermanos, tenemos una necesidad de acudir a alguien para que alguien nos ayude, de confiar en alguien, ¿verdad? Y en el versículo 1 y versículo 2, lo vuelvo a leer, dice la palabra en este salmo, dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. La Biblia de lenguaje sencillo, hermanos, me permití consultarla, y en el versículo 2 dice de la siguiente manera, en otra versión dice: son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. Y cuando leo yo esta palabra, hermanos, incluso si usted ve ahí y dice abajo, hay una instrucción que dice Selah, ¿verdad? Tranquilo, guarda silencio y escucha. Es una instrucción para que tú te detengas, que guardes silencio y medites en la palabra de Dios. El Salmo 3, hermanos, es un cántico de confianza en medio de las luchas, en medio de las aflicciones. Este Salmo capítulo 3 formaba parte del himnario de Israel, hermanos. Cantaban por las mañanas este salmo y cantando pedían auxilio al Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en luchas o en pruebas cantamos a Dios, hermano? ¿Verdad? Y estamos afligidos y estamos quizás bien atribulados y cantamos: mi socorro has sido tú, y empezamos a entonar alabanza a Dios, y Dios se mueve en medio de la alabanza, porque a través de la alabanza hay libertad y hay victoria, ¿verdad? Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, o al igual que David, cantamos, y en esta ocasión el pueblo de Israel cantaba por las mañanas este Salmo capítulo 3. David en este salmo, hermanos, nos enseña verdades que hay que aprender en las diferentes situaciones de nuestra vida, hermanos. David, este salmo, hermanos, surge cuando David huía. ¿Y sabe de quién huía, hermanos? No de Coppel, no del tendero, ¿verdad? No huía de la luz, que ahí viene la luz. Huía de su propio hijo, de Absalón. Sí, que quería derrotarlo, ¿verdad? Quería quitarle el trono. Y esta fue la razón de este salmo, el Salmo capítulo 3. Y esta historia, hermanos, se encuentra en 2 de Samuel capítulo 15. En adelante usted lo puede leer, porque es triste, es tremendo, hermanos, cuando dentro de las familias se encuentran estas situaciones de persecución, o que se levanta el hijo contra el padre, o el padre contra el hijo, los hermanos entre sí. David hace este canto, o eleva este canto, porque se sentía perseguido. Y para empezar, creo que muchos de nosotros, hermanos, en muchas situaciones nos hemos sentido perseguidos. Quizás, hermanos, no nos sentimos perseguidos porque un hijo nos está queriendo matar. Dios nos libre, ¿verdad? Pero quizás por personas que nos desean el mal, personas que quieren hacernos daño, por problemas familiares. Nos sentimos perseguidos por enfermedad, por tristezas, hermanos, por muchas cosas más que quieren venir a hacernos sentir atribulados,
azotados. Y en estos primeros versículos, hermanos, encontramos este salmo, hermano, y un lamento, hermanos, ante la persecución, ante la tribulación o la murmuración en la cual era sometido David. Y nos encontramos ante una situación, hermanos, ya insostenible, hermanos. Y la única situación o solución, perdón, que David hace es exponerle a Dios una aparente queja, hermanos, pero una queja reverente, hermanos. Si usted ve ahí, le dice: oh Señor, son muchos mis enemigos, son muchos mis adversarios. Está exponiéndole a Dios su situación con reverencia. Se vale exponerle al Señor eso que hay en nuestro corazón. Es muy diferente si le dices: Señor, este ya la trae contra mí, ¿y dónde estás tú? Ahí es totalmente irreverente y una falta de confianza en Dios. Es necesario que cuando nosotros nos sentimos enfermos, perseguidos, nosotros acudamos a Dios y le digamos: Señor, ya no puedo, me siento cansado, me siento cansada, siento que mis fuerzas físicas me faltan. Señor, mira, tengo esta necesidad económica y no encuentro la solución para esta situación. Señor, tengo este problema familiar, Señor, y este problema me agobia. Le expone David a Dios que sus adversarios, hermanos, no creen que Jehová es grande, no creen que Jehová es poderoso y que no puede, y dice que no pueden salvarlo. Sí, y es como diciéndole: Señor, mira todos mis enemigos, Señor, me están diciendo, Señor, que tú no tienes poder. En el versículo 2 podemos darnos cuenta que David le dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Y cuántas veces los enemigos de nuestra alma vienen a querer decirnos: es que tú no tienes solución? Ese problema o ese conflicto que tú estás atravesando, ahí va a quedar, porque ni Dios puede ayudarte. Hay una expresión terrenal, no sé si usted la ha escuchado, que cuando el problema está muy fuerte a veces dicen: no, pues ahora sí que ni Dios puede ayudarte. Esa es una mentira del diablo. Porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo del Señor se une en oración, cuando 2 o 3 reunidos están en su nombre, ahí está el Señor. Y cuando el justo clama, Dios oye y le libra de todas sus angustias. Y cercano está Jehová a todo aquel que le invoca de corazón. A veces la enfermedad va a venir a decirnos, ¿verdad, hermana Mari? ¿Dónde está tu Dios? Y creemos a veces las voces extrañas a la voz que debemos de hacerle caso, que es a la palabra de Dios. Mi Dios está conmigo como poderoso gigante, ¿verdad? Y es que Efesios 6:12, ya lo sabe usted quizás, y lo voy a dar lectura, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nuestra situación sea muy, muy difícil, muy, muy insostenible, hermanos, quizás tu lucha no es contra tu mamá o contra tu vecino que te pone la bolsita de basura, que te avienta ahí la basura, ¿verdad? Sino con los principados y potestades que están queriendo robar la bendición a tu alma, robarte la paz, robarte el gozo, robarte la fe, porque el diablo viene a 3 cosas: a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere derribar todo lo que Dios ha levantado en tu corazón. Ese es tu principal enemigo. Pero qué victoria nos da el Señor cuando nos dice: pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él ya venció por ti y por mí, hermanos. Tenemos que clamar en el momento más decisivo de nuestra vida e implorar a Dios su ayuda. Ayer les pido de antemano una disculpa a mis hermanas, que tuvimos que suspender la reunión de mujeres, ¿verdad? Tuvimos una situación muy tremenda en la cual clamamos a Dios, y yo sé que cada uno de ustedes, en los cuales pedimos su apoyo de oración,
estuvo orando por nosotros, por nuestra familia, y Dios obró, hermanos. Dios abrió esas ventanas de los cielos y no supimos ni cómo ni de dónde, pero la ayuda el Señor la envió oportuna. Y hoy puedo cantar victoria, ¿verdad? Y hoy puedo decir: mi Dios es fuerte. Y aun cuando Dios no se hubiera movido de la manera en que yo hubiera esperado, yo también diría: mi Dios es fuerte, mi Dios es fiel, porque Él sabe cuándo, cómo y dónde. David en medio de la gran tribulación y con mucha confianza en Dios como su amigo, hermanos, él estaba implorando ese socorro divino. Y él estaba diciendo: Señor, esta es mi situación, mi hijo me está persiguiendo para matarme. En el capítulo 15 de segundo de Samuel vemos que David estaba caminando y hay una narración donde dice que él tenía cubierta su cabeza y él iba caminando huyendo de su hijo Absalón, hermanos, y él lloraba. Dice la escritura que él iba caminando y iba llorando, hermanos. ¿A cuántos de aquí los problemas familiares nos hacen llorar? Yo creo que más que el económico, más que otra situación, el problema familiar, hermanos, nos quebranta. Cuando vemos esos problemas que quizás, hermanos, hermanas, para a nuestra vista humana o nuestra lógica humana no tienen solución, clame a Dios, porque Él sí la tiene. Clame a Dios. Nosotros debemos de tomar una posición firme en medio de la adversidad, hermanos. Nosotros ayer, hermanos, o ayer, que era más fuerte la situación, sentíamos que quizás humanamente nuestras piernas se nos doblaban, hermanos. Pero cuando sintamos que nuestras piernas se doblen, hermanos, que se doblen, pero para orar a Dios, para clamar a Dios, ¿verdad? Cuando algo viene a decirte a ti, Dios no puede ayudarte, hermanos. Cuando un problema o la enfermedad que estás enfrentando viene a susurrarte esas palabras que salen del mismo infierno, hermanos, tú tienes el poder y la autoridad para callar esas bocas o esas voces extrañas en el nombre de Jesús. Y no es con tu palabra, sino con la palabra de Dios, ¿sí? Tú por eso y yo, hermanos, debemos de alimentarnos, de sustentarnos en la palabra de Dios para cuando vengan esas persecuciones espirituales o familiares, hermanos, que nos sintamos como David, podamos acudir al Señor y exponerle al Señor. Y cuando vengan esos enemigos y nos digan: ni Dios puede ayudarte porque tu deuda es mucha, tú puedas tener esta palabra y decir: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riquezas en gloria. Cuando venga la enfermedad tan fuerte, hermanos, tú tengas esa palabra de fe y puedas decir: en esa cruz tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolencias, Señor, y por tus llagas nosotros somos sanos. Y aun cuando no fuera así, podemos decir: tu gracia me basta, Señor. Cuando venga ese problema familiar, hermanos, o esas situaciones que causan tristezas a nuestro interior, podamos decir confiadamente, hermanos: no temeré porque tú estás conmigo. La Biblia dice, Jeremías 33:13, ¿lo sabe? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que a veces, hermanos, el problema está en que se nos olvida lo más importante. Nos mordemos mire, ya no traigo uñas. Nos mordemos las uñas, hermanos, porque el recibo me llegó de 3,000 pesos de luz. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nos llenamos de angustias. Ay, mis hijos están en pleitos, hay problema familiar, tengo problemas con mis padres, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas y problemas y problemas y problemas. Y se nos olvida algo muy importante. Jeremías 33:3. Clama a Dios. Joven, clama a Dios y Él te va a responder. Y te va a mostrar esas salidas que quizás tú no ves naturalmente, pero que Dios ya ha trazado para hacer tu socorro.
Queremos resolver a veces, hermanos, nuestros problemas a nuestra manera, a nuestras propias fuerzas, pero no debe ser así. Tenemos que entender, hermanos, que llega un momento que en nuestra vida en el cual tú y yo tenemos que clamar delante de Dios. Y ¿sabe qué? Él promete siempre ayudarnos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo honro a Dios, hermanos, porque la Biblia es tan hermosa y nos da promesas maravillosas, hermanos. Ayer, hermanos, Dios usó a una persona que no es, bueno, por fe yo pido a Dios que la alcance y la salve, ¿verdad? Dios usó una mujer, hermanos, que no es amiga de unas familias, ¿verdad? Que tenemos, pero no es hermana en la fe, no es hija de Dios, pero Dios la usó para ayudarnos en esa situación, hermanos. Porque quizás aunque tuviéramos ese dinero que nos estaban pidiendo, hermanos, no teníamos la seguridad humana o el medio para decir, ay, está con vida la persona o está bien. Pero Dios usó a alguien, porque Dios siempre va a salir a nuestra ayuda, a nuestro encuentro, hermanos. Aunque angustiado, dice la Escritura, y necesitado yo esté, Jehová pensará en mí. Y nosotros no tenemos que sentirnos temerosos. Si llega el temor, si llega la angustia en el momento decisivo, pero tenemos que depositar nuestra total confianza en Dios y decir, Señor, no sé ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, pero tú me vas a ayudar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene quizás del vecino o la vecina. Dios va a ayudarnos, quizás Dios va a usar a esta persona para hacer bendición para ti. Y no lo pensábamos, hermanos, pero Dios sí lo pensó y lo usó. Usó una mujer el día de ayer para darnos a nosotros la victoria, hermanos. Salmos capítulo 3 dice, versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y yo cuando leo este salmo, hermanos, mi corazón se quebranta, hermanos, en gratitud a Dios, porque primero en el versículo 1 y versículo 2 David le está exponiendo esa aparente situación o esa aparente queja a Dios y le está diciendo, me están persiguiendo y me persigue mi hijo para matarme y para quitarme el trono. Acá me están diciendo que ni tú me vas a salvar, que tú no tienes salvación para mí. Pero aquí David confiesa su fe en Dios y le dice, está esta situación, pero ¿qué? Tú eres mi escudo, Señor. Tú eres Jehová, mi escudo alrededor de mí, y eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, por lo tanto no tengo que temer. Hay que reconocer, hermanos, que Él es tu escudo. Él es la base de nuestra confianza y de nuestra seguridad. ¿Qué es un escudo, hermanos? ¿Han visto esos soldados que hacen ¿verdad? O simplemente los granaderos que andan ahí en México, ¿verdad? Que traen unos escudotes así grandes. Se los ponen así para que las armas de los enemigos no les peguen, no les lleguen, para protegerse. Así es Dios con nosotros. Cuando decimos, Señor, tú eres mi escudo, Él nos protege, hermanos. Él nos protege de nuestros adversarios, de nuestros enemigos, de las agresiones de los demás. Aquí David no está diciendo, pues me voy a levantar y voy a agarrar mi arma, mi hacha o mi machete, y pues le voy a dar cuello a mi hijo, ni modo. Véngase. ¿Vea que no? Él está acudiendo a aquel que todo lo puede. Y nos deja claro el ejemplo Dios, y nos lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, es que mía es la venganza y yo daré el pago a los demás, ¿verdad? Y el versículo 3 me muestra que yo tengo que tener esa confianza, y aunque mis ojos naturales no lo vean, yo confesar esa victoria en Cristo. Mas tú, Jehová, eres mi sanador.
Mas tú, Jehová, eres mi sustento, eres el que me abraza cuando me siento solo o sola, cuando me siento triste, Señor. Eres el que provee mis necesidades, aunque vengan mis adversarios. Mas tú, Jehová, eres el que traerá paz a mi casa, eres el que salvará a mis hijos. Y el versículo 4 dice algo muy hermoso: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y esta es la parte más interesante, hermanos, de esta porción, de esta escritura, de este capítulo, para mí, que yo la considero, ¿verdad? David está confesando y afirmando que Dios es su escudo, que Dios es su gloria, Dios es el que levanta su cabeza. Y si lo trajéramos a nuestro contexto, hermanos, es lo que yo les digo ahorita, hermanos. Podemos decir: Dios está conmigo como poderoso gigante, y aunque se levanten armas o lenguas a maldecirme, hermanos, porque hemos estado en guerra, hermanos. Sí, hay guerra atrás de cada familia de nosotros, hay guerra, y hay personas malvadas también que se levantan a querer lanzarte maldiciones, hermanos. Pero tú no debes de temer, porque Dios está conmigo, y debes de confesar victoria. Dice la escritura: aunque se levanten lenguas en contra de mí, hermanos, ¿verdad? Yo no tendré ningún temor, porque la herencia de Jehová está conmigo, y él condenará cada lengua que se levante en contra de los hijos de Dios. Resumiendo este tercer versículo, hermanos, podría decir de la siguiente manera: que la gloria del Padre nos es suficiente, así como la gloria de Dios debe de bastarnos por todo, en todo. Lo único que necesitamos como hijos de Dios es su gracia y su gloria para levantarnos en estos momentos en los cuales sintamos que no podemos más. Y eso nos lo enseña también a través del apóstol Pablo, ¿verdad? En el segundo de Corintios 12, 8 y 9, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando del aguijón en su carne, ¿verdad? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando usted y yo nos sintamos débiles en las pruebas, en las luchas personales, económicas, de enfermedad, familiares, recuerde esta porción que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y la gracia de Dios es tan hermosa, hermanos, porque por gracia somos salvos. La gracia de Dios nos es más que suficiente, hermanitos. La gracia de Dios nos da la esperanza, hermanos. El Salmo capítulo 3 te invita a ti, lo invita a usted, me invita a mí a confiar en Dios, a pesar de que los demás nos digan: y Dios puede ayudarte. A veces, como humanos, hermanos, viene la desesperación, hermanos. Viene la desesperación y la angustia, y nos sentimos encerrados en esas 4 paredes. Volteamos para acá y nos topamos con pared. Volteamos para acá y nos topamos con pared. Para acá también y para acá. Y a lo mejor estamos encerrados en paredes, pero no volteamos arriba. Y arriba está un techo abierto. Y nos limitamos a ver en nuestras salidas humanas, cuando Dios siempre tiene su brazo extendido, hermanos. Tristemente hay muchos que llegan hasta el suicidio, hermanos. Y no me voy a los inconversos, hermanos. También dentro del cuerpo de Cristo muchos han atentado contra su propia vida, porque sienten que se ahogan. Y se nos olvida lo más importante, que la palabra de Dios es nuestro alimento y nuestra agua viva, en la cual nosotros podemos encontrar reposo. Yo no sé usted, hermanos, si usted ha pensado en algún momento difícil de su vida: ya no puedo más. O si ha intentado incluso hasta contra su vida, porque siente que a lo mejor su problema interior le está superando. Quizás no ahorita, quizás fue tiempo atrás, o quizás lo está pensando. Pero déjeme decirle: Dios puede y Dios quiere ayudarlo.
A veces decimos, pero sí, ¿será verdad? Sí, como hijos de Dios también vienen esos pensamientos. Recordemos al profeta Elías, ¿verdad? Él llegó a decir, Señor, basta ya, mejor quítame la vida, porque él se sentía perseguido también, él se sentía en persecución. Y a veces es necesario acudir a Dios y decirle, Señor, no tengo fuerzas. Quizás mi situación es muy difícil, pero aquí estoy de rodillas. Quizás mi enfermedad, la enfermedad o la falta de dinero, la falta de trabajo o el problema tan difícil familiar que estoy enfrentando viene y me dice, ¿dónde está Dios? Ni Dios puede salvarte. Pero Dios está ahí, tenemos que confiar en Él, solo en Él podemos confiar. Él es nuestra confianza, hermanos, y como hijos de Dios es la base de nuestra fe. Confiar en Dios. El versículo 4, vuelvo a leerlo: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y el versículo 5 y 6 dice, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. No temería 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y esta es la bella seguridad que nos da Dios a través de David aquí en su palabra, hermanos. Que cuando nosotros clamamos a Dios desde su morada santa, hermanos, siendo nosotros imperfectos, siendo nosotros faltos ante su presencia, desde su morada santa y preciosa, gloriosa, nos responde. Dice el versículo 4, y Él me respondió desde su monte santo. Tan grande y tan poderoso es Dios, y David lo sabía, hermanos. Siempre confió que Dios estaba dispuesto a responder sus oraciones, y aun cuando él falló, hermanos. Más adelante encontramos el Salmo 51, ¿verdad? ¿O me equivoco, hermanos? El Salmo pidiendo esa petición de perdón a Dios. Cuando David falló, aún estuvo ahí el Señor para ayudarlo a reconocer su falta, porque él no quería reconocerla. Estuvo ahí ayudándolo por medio de un profeta, a que él pudiera reconocer su error y volver de su error, y él se arrepintió, porque Dios es bueno. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, tenemos que dormir tranquilos, hermanos. ¿A cuántos de aquí se nos va el sueño, hermanos? Levante su mano, seamos honestos, ¿ah? Se nos va el sueño, hermanos, y andamos así. Se nos va el sueño porque hay muchas preocupaciones, hermanos, a veces en nuestra mente, a veces por tristezas, a veces por dolencias, por enfermedad, por inquietudes, por temores nocturnos, hermanitos, y a veces no podemos dormir. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado, ¿verdad? Quizás nos viene la ansiedad por situaciones diversas, y la palabra de Dios nos invita a confiar en Él para dormir tranquilos. Dice David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él estaba siendo perseguido por su hijo, hermanos, por un ejército que su hijo había levantado, ¿verdad? Ahí había conspirado contra su papá, el rey David, por una situación familiar también que estaban ahí, que hay de trasfondo. Y David, con toda esa persecución, él dice, pues yo confío en Dios. Y yo le dije, ¿tú eres mi escudo? Estoy parafraseando. Tú eres mi escudo, Señor, yo no tengo que tener ningún temor, tú me vas a ayudar, confío en ti, yo voy a dormir en paz. A mí esto no me va a quitar el sueño y voy a dormir. Dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando tengamos esas noches de desvelo, dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en lugar de que andemos dando vueltas en la cama, porque me ha pasado, o en lugar de que estemos meditando en el TikTok, en el Face, o escuchando videos, nada que nos alimente, que nos ayude en esa necesidad. Usted, si quiere usar su celular, úselo para poner alabanzas, úselo para escuchar una predicación, úselo hasta poner la Biblia en audio, que le dé paz, hermano, en su corazón, y duerma tranquilo.
duerma tranquila porque mañana el Señor abrirá ventanas de los cielos para suplir la necesidad que usted tiene. ¿Sabía, hermano, que la confianza tiene recompensa, hermanos? Cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, hermanos, y nosotros convertimos a nuestro Padre Celestial en nuestra total confianza, hermanos, podemos estar tranquilos y decir como el salmista en el versículo 7. Es que estoy viendo un pajarito ahí, hermanos, y me gusta ver los pajaritos, hermanos. Dice el versículo 7, hermano, usted lo puede leer también conmigo, léalo conmigo. Dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. Cuando tenemos nosotros esa confianza de quién es Dios y esa seguridad, podemos decirle: sálvame, Señor, sáname, Señor, súpleme, Señor, abrázame, Señor. Dice aquí David dice: levántate, Jehová. ¿Y qué le dice? Y sálvame. Y me puedo imaginar a David con toda la autoridad que Dios le ha dado y esa seguridad y esa confianza, y le dice: levántate y sálvame, porque tú, la palabra de fe, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y hasta los dientes les quebraste. Tenemos que confesar las cosas que no vemos como si fueran, porque esa es la fe. Esa es la fe, hermana. Esa es la fe, hermano. El Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. Guarda silencio, detente y escucha, medita. Son instrucciones que nos da la palabra. No es porque vamos a ponerle Selah nada más, ¿verdad? Y a veces decimos: Selah es una palabra X. No, es una instrucción a la escritura, que te detengas. Siempre que tú veas en el Salmo esta escritura Selah, guarda silencio, detente y escudriña nuevamente esta palabra, porque ahí Dios quiere hablarte aún más. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. David estaba seguro de que Dios peleaba sus batallas. ¿Usted está seguro de que Dios pelea sus batallas? Pregúntele a su hermano que tiene ahí a un lado, porque a veces se nos olvida. Pregúntele: ¿estás seguro de quién pelea tus batallas? ¿Estamos seguros, hermanos? Porque lo que hizo David lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hizo David, hermanos? Confió en Dios. Confió en Dios, porque a veces nosotros, hermanos, sonamos un poco incongruentes. Tenemos el problema y decimos, o la enfermedad o la situación, y decimos: es que en Dios está mi confianza. Y nos sentimos muy inquietos y andamos atribulados, hermanos. Mire, hermanos, el viernes que nos enteramos de la situación difícil que teníamos, mi mamá venía atravesando días difíciles de salud, y ese día se nos vino más para abajo, ¿verdad? En su salud. Y nos pusimos a orar, ¿verdad? Ella se puso a orar también. Y yo dije: ay, Dios mío, mi mamá va a batallar para dormir. No, hermano, la que batallé fui yo. Mi mamá tocó cama y de ahí hasta en la misma posición no se movió, gloria a Dios, ¿verdad? Durmió tranquila, durmió con paz y recobró fuerzas, porque Dios es el que nos sustenta. Debemos de hacer lo mismo. Ayer, el viernes en la noche, yo tomé un consejo que he dado, ¿verdad? Cuando no podemos dormir, pon alabanzas y escucha la palabra de Dios o medita en la palabra de Dios. Y lo tomé, hermanos, el viernes en la noche, ese consejo, y viera qué paz me trajo a mi corazón. Cuando entonamos alabanzas, a lo mejor no las pude cantar en voz alta para no despertar, pero mi corazón las entonaba y mis ojos agradecían, porque yo decía: el día de mañana yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ese día fue, hermanos, y ese día fue. Tenemos que creer el versículo 8: la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición.
Dios es un Dios de salvación. Y yo no sé qué situación tú hoy vengas enfrentando, hermanos. Yo no sé si sea un problema personal, si traigas emociones revueltas en tu interior, si esas voces internas te dicen no tienes solución, no tienes salvación, o quizás sea la economía, quizás sea la enfermedad, problema familiar. No sé cuál sea tu situación, pero sí sé algo: el Dios de David es tu Dios y es mi Dios. Y el Dios que libró a David de la misma muerte que su hijo quería darle, es el Dios que te puede librar a ti de esa situación difícil. ¿Lo creemos? ¿Qué tenemos que hacer para tener el derecho que David tenía de decirle a Dios: levántate y sálvame? Porque él sentía el derecho de decirle a Dios: levántate y sálvame. Prácticamente: tú pelea por mí. Tú pelea por mí, me viene la guerra, pero tú vas a pelear por mí. ¿Qué tenemos que hacer para tener ese derecho de decirle al Señor: tú sé mi sanador, tú sé mi sostén, tú sé mi alegría, tú sé mi paz, tú sé mi proveedor, tú sé mi sostén? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Apropiarnos de las promesas que tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos los beneficios de ser hijos, pero también las responsabilidades de ser hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que buscar a Dios y tenemos que sentir ese respaldo de Dios. Hermanos, si a usted lo respalda la Escritura, si a usted lo respalda una vida de oración, hermanos, usted tenga la seguridad, hermanos, de decirle: levántate, Señor, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Y no sé cómo sea usted su día a día o su noche a noche, hermanos, pero yo quiero animarlo, hermanos, a que usted haga de este salmo su salmo, hermanos. Este salmo lo entonaban el pueblo de Israel en las mañanas. Y tal vez, hermanos, se siente perseguido por esos problemas, hermanos. No sé cuál sea tu Absalón que te esté persiguiendo, hermanos, pero sí sé quién es tu Dios. Y tu Dios es fuerte y poderoso, y Él quiere llevar tus problemas y tus cargas. Pero si tu estilo de vida, hermanos, no es refugiarte en Dios día a día, desde temprano, el levantarte, el abrir tus ojos, entonar, entablar, ese diálogo con tu Padre, con tu proveedor, tu sustento. Si tu estilo de día no es meditar en la palabra día a día, yo te animo que hagas de ese tu estilo de vida, hermanos. Y si así es tu estilo de vida, hermanos, te felicito y te animo a seguir aún más adelante avanzando. Porque Dios respalda a aquel que clama. Aquel que no clama, hermanos, pues ¿cómo? Es como aquel que está en un pozo, ¿verdad? Sumergido, que se ha caído en un pozo y pasan todos, hermanos, pasan por su lado. Pero si esa persona no grita, la gente no se va a dar cuenta que hay alguien ahí que necesita el socorro. Y tú y yo necesitamos decirle: tú, Señor, socórreme, sácame de ese pozo, Señor. Y yo te animo, hermanos, y te desafío a que continúes la lectura. Yo les estuve diciendo semanas atrás, estamos leyendo Génesis. ¿En qué capítulo van? Ay, es que me quedé en el 4, hermana. Pues si se quedó en el 4, continúele al 5, al 6. Y deje que la palabra de Dios ministre su corazón. Yo te animo, hermano, a ser vencedor aún en medio de la aflicción y confesar esa palabra de victoria como David lo confesó en el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y ahí donde estamos, hermanos, le digamos al Señor: Señor, tú estás conmigo, Señor. Y quizás, Señor, he atravesado momentos difíciles, hemos atravesado momentos por
en los cuales nosotros sentimos, Señor, que somos perseguidos y nos hemos sentido cansados, Señor, de las pruebas, de las luchas, Señor. Más que de cualquier otra cosa. Y hoy estamos aquí, Señor, pero solo tú sabes las luchas en las cuales cada uno de nosotros estamos enfrentando. Mas tú hoy, Señor, a la luz de este salmo, tú nos dices que tú eres nuestro escudo, Señor. Y si tú eres nuestro escudo, quiere decir, Señor, que tú nos proteges. Y no importa cuál sea nuestro Absalón, no importa cuál sea mi adversario que viene persiguiéndome, llámese como se llame, enfermedad, problemas, tristezas, depresiones, ansiedades, dolencias, economía, no importa cuál sea el Absalón que me esté persiguiendo, Señor, yo confío en ti. Dígale al Señor. Y creo que el Dios de David es mi Dios. Y así como tú libraste a David, Señor, de sus enemigos, y tú los heriste en sus mejillas, Señor, y los abatiste, Señor, y destruiste a los enemigos de David. Dígale al Señor, hoy yo te imploro que destruyas a los enemigos que me rodean. En el nombre de Jesús, Señor, si estamos enfrentando, Señor, esa persecución por la enfermedad, hoy nos confesamos sanos por tu gracia, Señor. Y confesamos que tú estarás en los momentos más decisivos de la enfermedad, Señor. Y aunque la enfermedad venga, Señor, y nos grite, ni Dios puede salvarte, ni Dios puede sanarte, yo creo que tú eres un Dios perfecto, Señor. Y aun cuando no trajeras, Señor, sanidad, Padre, confesamos que te alabamos y te amamos, Señor, por lo que tú eres y no por lo que tú puedas darnos. Cuando vengan, Señor, esos momentos difíciles, Señor, que quizás viene ese abatimiento a nuestro interior y esos problemas emocionales se levantan en nuestra contra, Señor, y vienen las tristezas, la inquietud a querer hundirnos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres mi escudo. Derriba esos enemigos emocionales que tenemos en el nombre de Jesús, Señor. Protégenos, Señor, de todo aquello que nos quiera robar la paz. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, hermanos. Y ahí donde usted está, hermanos, si usted quiere entonar esta alabanza, entónela. Y si usted quiere seguir orando al Señor, ore al Señor y dígale al Señor, yo te necesito, Señor, y te doy gracias, porque en medio de la lucha más difícil, Señor, cuando invocamos tu nombre, Señor, tú respondes. Y no tenemos lugar a duda que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y estamos confiados, Señor. Y si sentimos que las fuerzas nos faltan, Señor, aquí estamos. Renuévanos, refuérzanos, Señor, en la armadura que tú nos has dado, Señor, para continuar el camino. Dígale al Señor, sumérgenos, Señor, en el río de tu espíritu. Dígale, yo necesito refrescar mi corazón y refrescar las promesas que tú ya me has dado a la luz de tu palabra, Señor. Yo quiero estar firme, Señor. Quiero estar firme para cuando venga el adversario, Señor, confesar esa palabra de victoria, Señor. Y cuando vengan las luchas mentales a mi vida, yo poder vencerlas en tu nombre, teniendo la seguridad de que tú peleas mis batallas. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tus bondades. Gracias. Dígale al Señor, gracias. Porque aún, Señor, cuando muchos se levanten en contra de nosotros, dice la Escritura, no temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, el Dios soberano, el Dios guerrero, el valiente que pelea por nosotros. Y hoy nos confesamos victoriosos en tu nombre bendito de Jesús.
Jesús bendito, te alabamos y te exaltamos. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Y confesamos esa victoria en el nombre de Jesús.